amb Josep Cuní. Vaporízate con este nuevo aroma. Julio Ruades, ¿está usted vapeando en Radio Albacete? Muy buenas, sí. Porque me ha parecido ahora, mientras escuchaban los oyentes la publicidad y yo escuchaba de fondo, el sonido del circuito, me ha parecido escuchar como que usted estaba vapeando. Pues sí, así es, buen oído. Porque usted considera que no está fumando. No, efectivamente, ni siquiera tengo tabaco. Porque no le han dicho mis compañeros de Radio Albacete que evidentemente en el recinto no podría fumarse. Bueno, si ellos lo deciden, tienen todo el derecho del mundo a prohibirlo, pero por ley está permitido. Bueno, pues hablemos de la ley y hablemos de lo que está pasando a través del Ministerio también de Salud, que está advirtiéndoles a ustedes que vapear puede ocasionar bastantes problemas de salud. Y ustedes dicen que no. La prueba es que el pasado lunes se manifestaron en Madrid pidiendo la dimisión de la ministra en funciones por la campaña de desinformación sobre los cigarrillos electrónicos. Sí, correcto. ¿Por qué cree usted que es una campaña de desinformación? Bueno, para empezar, porque incluyen el vapeo como una forma más de fumar, cuando, como decía ahora mismo, esto ni siquiera tiene tabaco, no podemos estar dentro de ese problema, somos más bien una parte de la solución. ¿Ustedes son la solución al tabaquismo, cree usted? Una de ellas, no la única, por supuesto, pero sí podemos aportar mucho para solucionarlo. Porque aquí también habría que decidir, que separar los que vapean nicotina y los que vapean sin nicotina, ¿no? Sí, efectivamente. Y además, ¿qué cantidad de nicotina? Porque esa cantidad de nicotina tú la puedes regular hasta eliminarla completamente. En definitiva, usted está entre los que vapean sin nicotina y ¿acepta también en su organización, en su asociación, los que lo hacen con nicotina? Sí, por supuesto. Le está escuchando el doctor Josep María Ramón. El doctor Ramón es el cap de la unitat de tabaquisme de l'Hospital de Bellvitge. Por su conocimiento, no sé si lo sabe, señor Ruades, el Hospital de Bellvitche en Barcelona fue uno de los más avanzados en la lucha contra el tabaco y los efectos perniciosos del tabaco. Y el doctor Ramón es no tan solo un maestro en la materia, sino también un gran divulgador de cómo dejar de fumar. Otra cosa es que le hagan más o menos caso los que todavía fuman. Doctor Ramón, bon dia. Bon dia i bona hora. Realment vapejar comporta els mateixos perills que fumar? A veure, haurem de dir que realment aquests estris, els vapejadors o els cigarrets electrònics, hem de començar dient primer que no porten tabac. És a dir, el que porten són uns líquids que en alguns casos porten nicotina i en els altres casos porten aromes o sabors diferents. Com deia molt bé a l'inici, abans de les notícies, l'Estat de Nova York ha prohibit, però ha prohibit exclusivament aquells líquids que porten i que comporten sabors especials, per exemple, el xiclet o a la núvol aquest núvol que els nanos associen molt del cotó fluix, que més que res perquè els nanos no s'acostumin amb uns sabors que associen amb altres coses, amb el fet d'inhalar, en aquest cas, vapor d'aigua amb aquests sabors. A veure, jo m'agradaria contextualitzar una miqueta tot el problema i tota aquesta crisi que ha sorgit arrel i al voltant del que seria el cigarret electrònic. Sí, permítame un moment. Señor Ruades, ¿entiende usted el catalán? Poquito, más bien poquito. Bueno, pues entonces lo pasamos al castellano, no hay problema. No hay problema. Doctor Ramón, por favor. Sí. Me gustaría contextualizar un poquito toda esta crisis que han aparecido en los últimos 3-4 semanas alrededor de lo que sería el tema del cigarrillo electrónico. Como primer punto, podemos tener tranquilamente en todo el mundo entre 50 y 60 millones de usuarios del cigarrillo electrónico. Curiosamente, este problema se ha focalizado, el problema de salud de los usuarios, se ha centralizado exclusivamente en Estados Unidos, sí que es cierto, más de un estado, 30 y pico de estados, y se ha ido descubriendo que lo que ha pasado son gente que compraba los líquidos en vendedores ilegales. Es decir, yo aquí haría una comparación, es decir, ¿toda la carne envasada es mala? No. Aquella carne que es envasada y se ha contaminado es mala. Pues sería lo mismo, es decir, en este caso no todo cigarrillo o el líquido del cigarrillo electrónico sería perjudicial, sino aquel que se ha contaminado con posiblemente vitamina E, que es un lípido, es una grasa, y también con derivados del cannabis. ¿Qué pasa con esta grasa, con este lípido de vitamina D?
que se queda en el pulmón y no se puede absorber, y al quedarse en el pulmón provoca esas dificultades respiratorias. ¿Por qué ha salido esto ahora? Pues bueno, sencillamente porque son líquidos, y en Estados Unidos sí que el precio es importante, son líquidos que valen, creo que una tercera parte de lo que sería en los circuitos, digamos, normalizados. Doctor Ramón, pero vayamos por partes. Primero se vio en el cigarrillo electrónico la gran alternativa de los fumadores para dejar de fumar. Luego se entró en la duda sobre no solo su eficacia, sino también su posible efecto contaminante y nocivo para la salud. Luego se pasó a tener seguridad de que realmente sustituía a los cigarrillos tradicionales de papel y tabaco, pero era igualmente nocivo. Se pasa a la regulación y también a la prohibición. Pero ahora entramos en el nuevo estadio, que es el que se está fomentando del vapear, pero el vapear estas sustancias que no llevan nicotina. ¿Se puede relacionar el vapeo de estas sustancias también con la posible potencial toxicidad? A ver, hay una controversia realmente importante. Controversia porque hay una serie de estudios de análisis de este vapor, de estos líquidos, que dice que se generan independientemente de si lleva o no lleva nicotina. Es decir, la nicotina aquí sería un aditivo más. Partamos de esta premisa. Es decir, hay estudios que dicen que se generan una serie de productos que pueden ser tóxicos, pero son productos que, aunque sean tóxicos, su toxicidad sería muy, muy inferior a lo que sería el cigarrillo convencional. Ya partimos de aquí. Ahora bien, también me gustaría remarcar, ¿ha de ser la primera elección? Pues yo creo que no, pero es mi opinión como profesional. Es decir, el fumador debería llegar, si no puede dejar de fumar con todos los métodos que hay existentes, podría llegar tranquilamente al cigarrillo electrónico. Y yo creo que ahí, como hacen otros países, Reino Unido o Francia, que favorecen el uso y la utilización por un tiempo determinado de este tipo de dispositivo de nicotina en aquellos fumadores que o bien no quieren o bien no pueden. O sea, ir descolgándose progresivamente, ¿no? Efectivamente. Que es lo que siempre se había seguido antes de todas las terapias. Sí, es lo mismo que hacemos con la nicotina por parches, chicles o sprays. Efectivamente, ¿no? Con lo mismo. cual, una persona fumadora, de las que queden, que se pase ahora al vapeo sin nicotina, no necesariamente puede suponer que le ayude a dejar de fumar, o por el mero hecho de llevarse algo a los labios y provocar un entorno muy humeante, puede acabar psicológicamente pensando que todavía está fumando. Es decir, es el problema que siempre hemos dicho en relación al tabaco. El tabaco es nicotina, sí, es cierto, pero no es el único problema que tiene el consumo del tabaco. Hay un ritual, hay una serie de reflejos que llamamos reflejo mano-boca. Es decir, que el fumador fuma para obtener nicotina, pero siempre va muchas veces acompañado de un ritual, como sería, ya digo, desde el humo, el llevar algo en la boca, que el fumador que ha abandonado progresivamente el consumo de tabaco y que ha abandonado la nicotina en estos líquidos, ¿qué le queda? Le queda este reflejo. Y sí que es verdad que en algunos casos muchos fumadores no pueden superar sin volver a recaer al consumo del tabaco convencional cuando no controlan este reflejo, este hábito, digamos, todo este ritual de tener algo en la boca o observar, por ejemplo, humo, aunque sea vapor de agua. Señor Ruades, ¿usted era fumador? Sí, yo era fumador de más de un paquete al día. ¿Y pasó a los cigarrillos electrónicos para acabar vapeando ahora sin nicotina? ¿Fue este el proceso? Bueno, yo lo descubrí por casualidad, que yo creo que como muchos hemos llegado a este mundo, y de hecho yo no tenía intención de dejar de fumar. Yo era uno de esos fumadores convencidos, sabiendo que me gustaba, pero vi que en realidad y asumiendo el riesgo, claro. Y asumiendo el riesgo, por supuesto. Pero vi que funcionó, que me quitaba completamente la ansiedad, y bueno, dije, esto es la mía, se acabó el tabaco para siempre. Y ahora vapear le mantiene sin ansiedad. Sí, correcto. Ahora ya se ha convertido en un hobby. Puedo estar días sin usarlo, puedo un día cogerlo para divertirme un ratito, pero yo ya he superado completamente la adicción. ¿Y cree usted que ha sido por reacción psicológica de durante un tiempo poder seguir llevándose algo a los labios? Sí, yo creo que eso es fundamental, porque un parche, un chicle, te pueden combatir la adicción física que tienes a la nicotina, pero esa adicción psicológica es muy importante. Asociamos el fumar a muchos actos cotidianos, tomarte un café y echar un cigarro, esperar el autobús y echarte un cigarro. Todas esas acciones no las va a combatir nunca un parche, un chicle o cualquier otro método. Y usted sabe... Perdón, sí, diga. Sí.
Perdón. No, iba a decir, y eso le ha llevado a usted a ser el portavoz de la Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales, ¿no? De los que organizaron la manifestación solicitando la dimisión de la ministra de Sanidad el pasado lunes en Madrid. Sí, bueno, principalmente la retirada de la campaña, porque es evidente que no se puede incluir al vapeo como una forma más de fumar. No tenemos absolutamente nada que ver. En España llevamos más de 20 años con las mismas políticas antitabaco. Es evidente que no tienen ningún resultado porque seguimos con los mismos fumadores de hace 20 años o más. Y yo creo que deberíamos seguir el ejemplo de países como Reino Unido, que están aplicando estos métodos de reducción de daños y obteniendo las menores tasas de fumadores de toda su historia. Están demostrando que es muy efectivo. ¿Quiere hacerle alguna pregunta, aprovechando que está ahí uno de los grandes expertos en tabaquismo y de lo que ha dicho el doctor Ramón? ¿Con qué se queda usted en cualquier caso, señor Bades? No, simplemente matizar un pequeño detalle sobre lo que ha comentado de todos estos casos de enfermedades de Estados Unidos. Muy cierto todo lo que ha dicho, completamente de acuerdo, pero matizar que lo que han utilizado todos estos enfermos ni siquiera era líquido de cigarrillo electrónica, era aceite. Y ahí, claro, está esa vitamina E de la que hablaba, esos lípidos que han causado el problema. ¿Doctor? Sí, realmente es así, ¿no? Realmente en todos los aditivos, a ver, lo que sí yo siempre diré es que nunca salgamos de los circuitos controlados cuando compremos líquidos, ni mucho menos, y menos por internet, ¿eh? Es decir, debe haber un control y todo lo que sería, digamos, las vías legales y las vías controladas, de venta de estos líquidos, pues son mucho más seguros que no los líquidos que no saben ni quién ha fabricado, ni lo que llevan, ni dónde vienen, por muy baratos que sean. ¿Quiere aprovechar el doctor para hacerle alguna pregunta al portavoz? No, a ver, yo la pregunta que le haría, ¿cómo se han sentido en un país donde se les prohíbe acceder a un debate sobre su salud? Bueno, es indignante. Si pongo un poquito en materia para que se entienda por qué preguntas esto, y es que en el Ministerio de Sanidad hubo un evento hace unos días, que es quizá la chispa que hizo saltar todo esto, en el que se iban a tratar las políticas antitabaco del nuevo gobierno. Se invitó a medios de comunicación, se invitaba en teoría a todas las organizaciones científicas implicadas, y en España existe la Plataforma para la Reducción de Daños por Tabaquismo, a quienes se les denegó la entrada. Y a mí, a la directiva de ANSVAP, también se nos denegó la entrada. Queríamos ir al menos como público, pero sobre todo esta parte científica. Yo creo que un organismo como el Ministerio de Sanidad que deniegue la entrada a una parte de la comunidad científica implicada en el tema que van a tratar, creo que es vergonzoso. Porque usted, doctor, considera que la campaña del Ministerio es excesiva. A ver, yo creo que yo vi ayer un comunicado por parte del Ministerio. Me parece que sí que es cierto que no defiende en ningún caso el cigarrillo electrónico. Yo pienso que el cigarrillo electrónico, como han hecho otras comunidades médicas, es decir, puede ser una solución a su uso, en un periodo de tiempo relativamente corto para toda aquella gente que no lo consigue. Y realmente tenemos ya alguna que otra evidencia y cada vez más. ¿Usted lo recomienda a sus pacientes? Cuando no puedo, cuando no me salgo, no tengo ningún otro tipo de salida, le he recomendado, sí. Por ejemplo, pacientes psiquiátricos. Paciente psiquiátrico es un paciente que no controla, es un compulsivo, y es muy difícil realmente conseguir una abstinencia de tabaco convencional. Bueno, ¿qué prefiero? ¿Que haga una enfermedad relacionada con el tabaco convencional, o bien dar un producto que, bueno, no digo que sea 100% saludable, pero el riesgo de enfermedad es mucho menor? ¿Qué hago? O sea, es la política del mal menor, ¿no? Ahí está, y es lo mismo. Es decir, ¿qué hago con un paciente o con un individuo que toma heroína? Pues le doy un producto que le impide que use un producto mucho más tóxico como es la metadona. Sería lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Nos debemos de alguna manera cruzar de brazos? Es decir, un fumador, oye, usted no puede dejar, pues váyase intoxicando y váyase suicidando. ¿Cree usted entonces que el Ministerio se ha excedido? Porque no hay evidencias todavía científicas concluyentes como para castigar el uso de los vaporizadores. A ver, eso es un producto que lleva, yo creo que más de 10 años en el mercado. Si hubiera habido algún tipo de, digamos, efecto tóxico severo y grave, ya hubiera aparecido, porque la cantidad de gente que ha utilizado esto, ya sea de forma continuada o de forma puntual, es elevada. Es decir, ¿cuándo ha aparecido un problema de salud? Cuando hay algo ilegal
que se añade al consumo. Es decir, yo les ponía el ejemplo de la carne anteriormente. ¿Toda la carne es mala? No, aquella que se contamina, pues es lo mismo. Es decir, vamos a ver, lo más seguro del todo es no fumar. Esto está claro, no fumar ni convencional ni cigarrillo electrónico. Ahora bien, entre uno y otro debemos decidir si lo que queremos es o bien fumadores o bien adictos a la nicotina, como se planteó en su momento Suecia, y actualmente Suecia es el país europeo con una menor tasa de cáncer de pulmón asociado al consumo de tabaco, y tienen un 23% de población adicta a la nicotina. Bueno, debemos decidir qué queremos. Señor Ruades, ¿quiere añadir algo más? Aplaudir todo lo que acaba de decir, porque estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues tiene entonces usted, o tienen ustedes, un aliado en la unidad de tabaquismo del Hospital de Bellvitge de Barcelona. Así es que una parte de la base científica a la que pueden aludir es precisamente a la del doctor Ramón. Gracias, señor Ruades, por acompañarnos desde Albacete, y gracias a los compañeros de Radio Albacete por facilitar esta comunicación. Buenos días. Buenos días. Doctor Ramon, gràcies també per acompanyar-nos, no? Faltaria més, un cop més. Una abraçada. Molt forta, lluitant sempre contra el tabaquisme, però, evidentment, en casos extrems, la política del mal menor. Exacte. Això és el que ha de quedar, i aquí queden aquests vaporitzadors. Que, d'altra banda, el fet que donin uns gustos especials, siguin de maduixa o siguin de xiclet o siguin del que sigui, ajuda també des d'un punt de vista psicològic? És una manera d'enganyar el cervell? No. Aquí sí que entraria d'alguna forma sense cap mena de matís. Això és per buscar clients, no és per ajudar el que està fumant. Gràcies, doctor Ramon, molta sort, bon dia i bona hora. Bon dia.